Buenas tardes, soy Sosa Cristina Fiorella, estudiante de abogacía de la Universidad Gastón Dáchare. La materia se llama Taller de Comprensión del Texto Jurídico. Está a cargo de Gómez Juana, profesora universitaria y licenciada en Letras. El tema a tratar es el texto y saber leer del autor Giovanni Parodi. Sus características son: es la unidad máxima de comunicación, expresa la totalidad de contenidos que desea transmitir el emisor, los enunciados que lo forman están unidos por una relación de coherencia mediante mecanismos de cohesión, ha de ser adecuado, puede ser amplio o reducido. Para empezar, vamos a hablar sobre el texto. El texto es una unidad de carácter lingüístico intencionalmente emitida por un hablante en una situación comunicativa concreta, con una finalidad determinada. Un texto puede estar formado por un enunciado o varios. A un enunciado lo podemos definir como un segmento comunicativo de dimensión variable, enmarcado entre pausas con una curva de entonación y emitido por un emisor a un receptor. Para continuar vamos a hablar sobre las propiedades del texto. En ellas se encuentran el marco de integración global, carácter completo, coherencia, cohesión y adecuación. El marco de integración global. Un texto tiene que poseer un núcleo informativo fundamental, que es el asunto del que se trata. Este núcleo es el marco de integración global o tópico de discurso. Se trata que el texto ha de tener sentido. Las distintas oraciones que componen el discurso deben significar globalmente, es decir, no pueden construir una sucesión arbitraria de entidades que expresan contenidos dispares o contradictorios, sino que deben responder al tema general del texto. El carácter completo es una expresión lingüística que está provista de esta propiedad, si tiene sentido completo por sí misma, si no depende de otra expresión. El carácter completo se manifiesta mediante entonación, pausas, conectores, delimitadores de inicio y conclusión, conectores de unión en el caso de coordinación de textos. Ahora veremos qué es la adecuación. Es la característica de los textos que están bien construidos desde un punto de vista comunicativo. Cada acto de comunicación requiere una selección de elementos. El discurso será adecuado no en función de las elecciones que se realicen. Los elementos que intervienen son el emisor, quien emite el mensaje. Puede ser una persona. El receptor es quien transmite el mensaje. El código es el sistema de señales o signos que se usa para transmitir un mensaje. Por ejemplo, castellano, código Morse, inglés. El mensaje es lo que se quiere transmitir. Ahora hablaremos sobre la coherencia. Es la propiedad de un texto que provoca que se entienda como unidad y no como conjunto de enunciados sin relación. La coherencia viene dada por las interrelaciones de todas las informaciones contenidas en un texto. Hay diferentes tipos de coherencia. La primera es la global. Un texto ha de estar supeditado a un mismo asunto o tema, que es el núcleo informativo esencial al que todo texto subordina. La estructural o lineal. Si el texto es suficientemente extenso, el tema aparece articulado en diferentes secuencias de significado o ideas, cada una de las cuales adquiere un sentido. La local se refiere a la unidad temática de sus segmentos, es decir, al sentido cabal de cada enunciado. Cohesión es la manifestación lingüística de la coherencia. Un texto está bien cohesionado si hay mecanismos lingüísticos que revelan la relación coherente de sus partes. Se denomina cohesión textual a la red de relaciones entre los distintos elementos y mecanismos formales, que manifiestan lingüísticamente la coherencia global y lineal de las ideas de un texto. Procedimientos de cohesión textual. Cohesión basada en la identidad. Repetición de un elemento lingüístico a lo largo del discurso. Repetición léxica es cuando repetimos una palabra en diferentes enunciados. Por ejemplo, había un hombre sospechoso en la puerta. El hombre llevaba gabardina. No seas nunca violento. La violencia no lleva a ninguna parte. Después está la repetición sinonímica. Aparición reiterada de términos que están relacionados por su significado. Sinonimia. Había algunas estatuas en el jardín. Eran esculturas modernas.
Hiperonimia llevaba algunas rosas en la mano, dejó las flores en un rincón y se acercó. Hiponimia, ese calzado me aprieta, voy a tener que cambiar de zapatos. Después está la repetición léxica con identidad referencial. Son palabras que en el contexto o en ese momento histórico aluden a la misma realidad, pero no se pueden considerar sinónimas, ya que su coincidencia es eventual. Cohesión basada en la conexión, conectores, marca de organización y modificadores oracionales. Son elementos lingüísticos que establecen conexiones formales y de significado entre enunciados distintos, poniendo así de manifiesto las relaciones entre las partes diferentes de la estructura de contenido del texto. La adición: suman unas ideas a otras, por ejemplo, y, además, también o bien. Después está la oposición. Introducen relaciones de contraste o contradicción entre los enunciados, por ejemplo. Sin embargo, no obstante, en cambio, ahora bien. Después está la casualidad. Establecen relaciones de causa y efecto, por ejemplo, pues, por qué y es que. Por tanto, por consiguiente. Después está relación temporal, basada en el orden temporal en que suceden los hechos. Poco antes, después, más tarde, simultáneamente. Después está la reformulación. Se enuncia nuevamente el contenido de uno o varios enunciados, por ejemplo, es decir, o sea, en otras palabras, mejor dicho, quiero decir. Ahora veremos cómo construir un buen texto. Hay que saber que para construir un texto es necesario tener las ideas y saber organizarlas de forma adecuada, con el objeto que nuestro texto posea propiedades de adecuación, coherencia y cohesión. Una buena producción se recoge todo el trabajo realizado y en la que las ideas se organizan definitivamente. Hay que atender a los factores que contribuyen a la unidad del texto. La coherencia y la cohesión. Se verifica el esquema o suprimir las ideas. La redacción. Si es oral, ensayar con cuidado las propiedades de adecuación. Si es escrito, escribir borradores. El texto definitivo deberá tener en cuenta los aspectos tipográficos. Después está la planificación, el tiempo que disponemos para realizar y exponer nuestro texto. La determinación de sus aspectos comunicativos para la adecuación final. La generación de ideas que constituyen encontrar la información con la que construiremos nuestro texto. Después tendríamos que organizar las ideas, agrupar la información archivada por rasgos comunes y dar un título al conjunto, organizar subconjuntos que podrán llevar a su propio título. Ahora empezaremos a hablar sobre saber leer. En él entra la lectura, el sujeto lector y sus características, procesos mentales. También el funcionamiento biológico, el sistema de memorias, la capacidad de atención, la capacidad de abstracción, la capacidad del sujeto lector para comparar y relacionar. Concepto leer. Entender o interpretar un texto de determinado modo, pasar la vista por lo escrito comprendiendo la significación de los caracteres, descifrar e interpretar. Saber leer se ha vuelto una habilidad fundamental en la cultura letrada actual y en el mundo globalizado contemporáneo. Saber leer y aprender a partir de los textos escritos es una paradoja en nuestra sociedad actual, con los nuevos formatos digitales y los nuevos modos de poder aprender a leer. La lectura en el mundo actual despierta una increíble cantidad de interrogantes y se presenta como un problema del cual existe preocupación a varios niveles y jerarquías sociales, culturales e ideológicas. Los pueblos y estados con mayores niveles de lectores conllevan a sociedades mucho más desarrolladas. Es un medio de acceso democrático a la información y al conocimiento. Ahora veremos las características de los procesos mentales del sujeto lector.
La diversidad de los procesos mentales en la palabra leer se expresa en las distintas definiciones mediante el uso de verbos, que sería comprender, entender, interpretar, decir, descubrir y adivinar. La lectura o el acto de leer debe ser entendido como la culminación, la capacidad que tiene el ser humano de usar signos para poder comunicarse e intercambiar información con sus congéneres, de vivir en comunidad trascendiendo lo inmediato. Funcionamiento biológico del sujeto lector. Para leer es necesario estar en condiciones de ver, esto es tener el sentido de la vista. Es necesario tener un cerebro que permita al lector ser capaz de leer. El cerebro humano contiene un conjunto de neuronas especializadas que ante determinados estímulos carecen de ciertas prolongaciones filiformes, denominadas axonas. Estas neuronas se conectan entre sí mediante las llamadas sinapsis. Estas conexiones se pueden mantener en el tiempo, conformando lo que llamamos recuerdos. Si aceptamos que la adquisición de conocimiento impacta a nuestro cerebro alterando las configuraciones neuronales, lo que presentan en nuestra mente. En el caso de que los signos, esta representación debe incluir el concepto, la palabra, la asociación entre ambos. Ahora veremos el sistema de memoria del sujeto lector. La memoria más breve, la memoria sensorial, permite guardar por alrededor de un segundo o menos las imágenes sensoriales, visuales, acústicas, entre otras. La memoria a corto plazo mantiene la información por un periodo de algunos segundos o se puede prolongar mediante estrategias. Después está la memoria semántica. Guardamos el conocimiento general, conceptos e ideas adquiridos y organizados en marcos asociados los signos lingüísticos con los cuales nos expresamos. Después veremos la memoria episódica. Contendría los recuerdos correspondientes a situaciones vividas por nosotros mismos, por lo cual generamos teñidos de afectividad positiva o negativa. Por último nos encontramos con la memoria episódica. Se concibe con una función del cerebro realizada por el conjunto de neuronas que se han activado en un momento dado, llevando las representaciones a la conciencia. Para asignar valor al signo o a algo es necesario guardar en la memoria la representación de la palabra como la del concepto que describe. Para continuar, veremos la capacidad de atención del sujeto lector. El ser humano no solo nace con la capacidad potencial de usar signos y trascender el aquí y el ahora de la experiencia concreta, sino también nace con la capacidad de atención selectiva. La atención selectiva es el proceso mental para aprender a usar signos. Aquello a lo que nos prestamos atención difícilmente quedará en nuestra memoria. Esta capacidad irá cambiando a medida que vamos creciendo. Ahora veremos la capacidad de atracción del sujeto lector. Un significado es aquel objeto o acción que el signo evoca. La capacidad de descubrir semejanzas depende de la consolidación de las representaciones mentales de imágenes progresivas más abstractas. Con todas las imágenes formamos un concepto, que es una idea abstracta que nos permite reconocer muchas variadas formas concretas y asociarlas con palabras que en nuestra cultura le corresponden. Por último, veremos la capacidad de comprender y relacionar. La primera es establecer comparaciones detectando semejanzas y diferencias. Subrayarse en el proceso ya mencionado de reconocer lo que nos rodea y construir un concepto cada vez más abstracto y específico. La segunda capacidad innata al ser humano es la de establecer para darle sentido al mundo en que vivimos. Y la última capacidad humana que debemos saber es dar coherencia a su mundo. Está al servicio de la necesidad del ser humano de darle sentido a todo lo percibido, incluyendo lo que lee.
Muchísimas gracias por su atención.